Inicio, grabación, listo. Ok. Entonces aquí estamos. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente presentes aquí con la Escuela de Formación de Intermediarios de la compañía. Lunes, súper madrugadorcísimos, aquí con nuestra compañera de batallas, María Camila. ¿Cómo estás, María Camila? Buenos días, ¿cómo vas? Hola Pío, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí felices de arrancar nuevamente nuestros procesos de formación en los que definitivamente tenemos una muy buena respuesta de nuestros intermediarios. Yo quisiera preguntarles a todos por aquí mientras van ingresando, igual esto va a quedar grabado para resolverlo, para que lo puedan repetir en nuestro canal de YouTube, pero ¿quiénes de los que van entrando o los que ya están aquí no tienen ni la menor idea de qué es responsabilidad civil? Para que nos cuenten ahí por el chat, también que nos saluden, que nos digan desde dónde nos escriben, quiénes son. Aquí ya nos están saludando, muy bien, muchas gracias. A ver, que se me perdió mi chat. Aquí está ya. Entonces, nos están diciendo María Camila desde Neiva, muy bien, aquí ya hay un poco más de 200 personas conectadas, no informa este herramienta, Chichi Bendecidos, Gustavo Euse, Daniel de Cartagena, Erika de Cartagena, Ángela María, Luis Andrés de Triple A, hola, ¿cómo estás? Manuela Tobón, desde Medellín. Buenos días, muy buenos días. Les saluda la Agencia de Seguros Limitada, CES Limitada. Bueno, bien, bien. Pero cuéntenme, ¿todos saben de responsabilidad o civil o nada? Es para hacer ahí un medio estándar de que tenemos por aquí, ¿vale? Pues toca que pongan de 1 a 10. 1, no sé nada, estamos acá todos para aprender. O 10, son expertos en el tema de RC. Pongan ahí en el chat 1 a 10. Califíquense Uy, ustedes también para saber. 3, 5, 6, 5. Bueno, más o menos saben. No sabemos, Gloria, para aprender, Manuel, listo, perfecto. Entonces creo que muy bien, además otra vez se volvió on fire nuestro chat. Tenemos unas cositas que contarles y después básicamente ya empezamos nuestra proceso de formación en diferentes temas. Entonces tenemos ahí cosas que contarles ahorita, qué productos y qué temas vamos a tocar durante los siguientes meses de 2025. Contarles que muy pronto estaremos dándoles respuestas a todos los que nos han preguntado el tema legados, porque vamos a empezar legados en la segunda generación de legados en esta nueva experiencia. Les tenemos sorpresas también a aquellos que ya son de la comunidad legados y que terminaban el año pasado. Tenemos algunos datos ahí para que ustedes estén atentos. Y recuerden que esta formación de responsabilidad civil es lunes, miércoles Y y viernes. viernes. O sea, de Ujú. aquí van a salir con la suficiente información para tener la posibilidad de vender RC mucho en el mercado, que además lo necesitamos. Segundo, también que el que no esté certificado en RC y después de esto, sí, después de esto, tengamos la posibilidad de formarlos, perdón, de certificarlos en responsabilidad civil, pues nos cuentan. Y, ay, tercero, ¿sabes qué se me olvidó, María? Sí. Dime. Y nosotros dijimos que en cualquier formación íbamos a mandar un forms, entonces lo vamos a construir en un ratico para que nos digan si tienen clientes para eso, quiénes, para nosotros decirle a sus gestores comerciales, al gerente de la oficina, o a la persona que nos acompaña en esto, que también es Edinson, que ahí les tenemos personas que quieren vender, que tienen prospectos, que tienen perfilados ya clientes para desarrollar, porque es un poco lo que estamos haciendo también nosotros desde la escuela en 2025 y es que desde aquí salga información, salgan leads de ventas y posibles clientes en lo que aprenden este tipo de cosas. Así que, pues nada, yo creo que tenemos aquí nuestra super invitada, así que María C, preséntala y dale la bienvenida, por favor. Claro que sí, estamos súper ilusionados de tener acá nuestra coordinadora de responsabilidad civil, Laura Bermejo. Así que Laura, te invitamos a prender la cámara, saludar, estar aquí con nosotros. Estamos súper emocionados porque ella, Dios mío, es como la más tesa en el ramo, entonces creo que aquí todos vamos a aprender. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno tenerte por acá. Estamos súper ilusionados. Yo creo que también estás con alguien de pues, del equipo de seguros generales. No sé si le vamos a dar para la bienvenida para que salude, que está por acá Milton. Entonces, Milton, también bienvenido, para que también te presentes. Seguramente no todos te conocen, entonces que este sea el espacio para hacerlo. Muchas gracias, Mara Camila. Bueno, bienvenidos a todos. La idea es aprender un poquito aquí de la experta. Yo actualmente voy a acompañarla en el proceso, digamos, desde la gerencia de seguros generales. Mi nombre es Milton Giraldo, soy ingeniero civil, fui jefe de responsabilidad civil de Previsora durante algunos años. Conocemos algo del tema, pero pues la idea es aquí apoyarnos y aportar nuestro granito y como bien lo mencionó Pío, tener oportunidades de negocio. Digamos, la línea de responsabilidad civil es muy apasionante, ya que tiene no solo un frente, sino muchos frentes de aplicación. Entonces, eso nos ayuda a que todos tengamos un poquito dentro de nuestra sangre de la responsabilidad civil y ya la U pues nos va a contar un poco los detalles y estamos aquí para apoyarlos y servirles en todo este proceso. Muchas gracias. Vale, muy bien. Yo no sé si Laurita mencionó su tiempo de experiencia, ¿no? O sea, es que teniendo 22 años, ¿cuánto puede tener una experiencia? Gracias, gracias. No, bueno, yo me presento, mi nombre es Laura Bermejo, como decía María Camila Milton, soy abogada de profesión, especialista en Derecho Comercial y en Responsabilidad Civil y Seguros, soy de Barranquilla, ya tengo 14 años en la compañía, 9 de ellos en la gerencia de seguros generales, liderando el proceso de responsabilidad civil, ahí como para que tengamos presente todo lo que es responsabilidad civil distinto a las obligatorias de autos, a RC extra y contra de autos y a la derivada de cumplimiento. Cualquier otra responsabilidad civil la trabajamos acá desde la coordinación y lo que es también líneas financieras. Esa es Laura Bermejo aquí en Seguros del Estado. Pero nada, Laurita, eso al grano, así que ya todos los que han entrado, tenemos un poco más de 400 personas conectadas, entonces ya saben, lunes, miércoles y viernes tenemos esta formada de responsabilidad, de formación de responsabilidad civil, no se lo pierdan y pues nada, el auditorio es tuyo, Laurita, nos vemos en un ratico para lo que necesites. Bueno, Listo, entonces aquí les voy a compartir y ustedes me confirman cuando ya puedan ver. Perdón, compartí mal. Ahí me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, perfecto. Listo, entonces, como comentábamos hace un momento, nos invitan para hablar un poquito de responsabilidad civil. A mí no me gusta llamar esto como capacitación porque realmente uno todo el tiempo se está formando en estos productos. Entonces, lo que venimos es a conversar un ratico. Yo les voy a dejar a ustedes unos tips hoy específicamente de lo que es la responsabilidad civil en términos generales y vamos a tener entonces 3 fechas para hablar del tema. Entonces, hoy estaremos hablando de lo que es como una introducción a la responsabilidad civil. El miércoles estaremos hablando de lo que son esas distintas modalidades que encontramos en el mercado frente a la comercialización de las pólizas de responsabilidad civil. Y el viernes estaremos hablando de lo que es nuestro producto de responsabilidad civil profesional para actividades de la salud, qué cubre, cuáles son sus beneficios, qué definitivamente no cubre. Entonces ahí, para que lo tengamos en cuenta. Para hablar de lo que es la responsabilidad civil, en términos generales, lo vamos a abrir, digamos que lo vamos a abrir en varios bloques. Lo que es entonces em, esa responsabilidad civil general, es decir, esa obligación que tenemos todos solamente por ser sujetos de derechos y de obligaciones, eso cómo le llevamos entonces a un contrato de seguros y con eso vamos a identificar entonces cuál es ese posible riesgo al que están expuestos nuestros potenciales clientes y que son esos riesgos los que vamos a poder mitigar cuando ellos entonces tienen un seguro que los acompañe para cubrir su patrimonio. Recordemos que los seguros de responsabilidad civil están enmarcados dentro de los seguros patrimoniales, que entonces su principal, digamos, objetivo es amparar o resguardar el patrimonio del asegurado, que al final lo que lleva, que al final lo que lleva es entonces también al cubrimiento de ese patrimonio de la víctima, que es al final de cuentas el beneficiario de la indemnización. Entonces aquí
Vamos a ver, les voy como a mostrar ejemplos de dónde nosotros podemos ubicar distintas formas de responsabilidad civil. Aquí no nos vamos a enfocar en un solo tipo de responsabilidad civil, sino vamos a mirar distintos tipos de responsabilidad civil. Observen, a las 8:08 de la noche, los dos niños ingresan al ascensor. El de la izquierda es Brahman Guevara. De inmediato, comienzan a jugar cabecitas, mientras el elevador sube al piso 14. Ahora, su amigo de 13 años hace unos saltos leves. En ese momento, el ascensor se detiene, según expertos, porque su sensor detecta un movimiento anormal. Los niños están entre el 7º y 8º piso. Ríen, dejan de jugar y presionan el botón de emergencia mientras esperan a que alguien los auxilie. Ahora veamos la cámara del pasillo. 6 minutos después, a las 8:14 de la noche, llega el vigilante al piso 7º. Según la empresa para la que trabaja, Británica de Seguridad, se llama Carlos Matuti. Comienza a manipular el elevador. Unos segundos después se retira. Al parecer quiere subir al 8º piso, pero se arrepiente y regresa. Esta vez sí logra abrir las puertas. Volvamos a la primera cámara. El vigilante le pide a Brahman que se acerque. El niño de 11 años lo hace, pero sucede esto. Cae desde el 7º piso por el hueco del elevador. El celador, que según los vecinos llevaba menos de 5 meses en el edificio, corre hacia las escaleras. Él ya tiene las puertas abiertas y las está sosteniendo. Mauricio Velasco trabaja en OITEC, una empresa que certifica el buen funcionamiento de los ascensores en Colombia. Le mostramos el video y sacó 2 conclusiones. La primera hace referencia al comportamiento de los niños. ¿Esto no se puede hacer en un ascensor? No, estamos teniendo movimiento en una cabina que va viajando por unas guías donde tiene seguridades. Este salto del niño. En este caso, se evidencia que ese brinquito que realiza el niño puede generar el bloqueo del ascensor. Entre ambos no deben pesar más de 100 kilos. ¿Por qué se detienen si yo veo que hay trasteos en los ascensores, si veo que se sube gente obesa, mercados o más personas? ¿Por qué le ocurre esto a este ascensor? Claro, es por el movimiento. No es tanto el peso, es el movimiento que están realizando ellos. Ellos están brincando en el ascensor, lo que están haciendo es que la cabina se mueva. Y como le digo, él tiene unas seguridades eléctricas, en este caso por lo menos los micros del limitador de velocidad. Ahora repasa el otro video. ¿Qué análisis hace usted de la acción del vigilante? Lo primero que hay que aclarar es que no debería hacerlo él. ¿Un vigilante no está preparado para eso? No tiene las aptitudes ni está capacitado. En Colombia se volvió usual que al vigilante se le pida atender este tipo de emergencias. Pero si no es él, ¿quién lo debe hacer? Hay 2 alternativas. La primera, los fabricantes del ascensor. Y la segunda. En este momento, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Esa es la parte de la cabina. Sí, de un ascensor. De un ascensor. El bombero Edwin Contreras es técnico de rescate en ascensores. ¿Un vigilante está capacitado para hacer ese tipo de rescates? La norma técnica dice que tiene que ser personal especializado o que haya tenido un curso en esto. Un vigilante no lo tiene. No lo tiene. De acuerdo con Contreras, él o cualquier bombero del país hubiera atendido el rescate. Listo. En este punto, ¿quién se anima a levantar la mano y me dice de pronto qué ve aquí frente al tema que estamos tratando? Que nos escriban por el chat. Exacto, iba a decir eso, que por el chat nos cuenten y ya te vamos transmitiendo la información que nos van dando, ¿vale? Listo. Pueden animarse sin... Aquí no hay respuesta, yo creo que todos estamos... No, aquí no hay respuestas equivocadas. Exacto. Aquí dicen por ahí una responsabilidad civil por parte de la copropiedad. ¿Quién más se anima? Imprudencia de los niños, pero una manipulación, una manipulación indebida del celador. La RC del edificio debe responder por los daños causados. Los niños no deben subir solos en un ascensor. Por acá nos dicen, Antonio, errores y omisiones de la empresa de vigilancia. Imprudencia, bueno, aquí ya se empezó a poner el chat, Lau.
on Listo, fire. no, esa es la idea porque pues bueno, más allá de que no puedan prender los micrófonos, pues la idea es que sí nos estemos comunicando durante toda la presentación. Entonces, como vemos en este solo ejemplo, ya les tengo varios, estamos encontrando varios tipos de responsabilidad civil. Entonces vemos que de pronto no pudo no haber un mantenimiento adecuado del ascensor y entonces quién es el encargado del mantenimiento del ascensor o no se le ha avisado entonces a los copropietarios qué pueden y no pueden hacer, no se le ha avisado a la empresa de vigilancia cómo debe o cómo no debe entonces proceder en este tipo de casos. Entonces vemos que de un solo ejemplo se derivan varios tipos de responsabilidad civil. ¿A qué vamos con esto? Que la responsabilidad civil no es una sola, no es una única responsabilidad. Vamos a encontrar de distintos tipos y los distintos actores que pueden entonces presentarse en cualquier situación va a tener un tipo de responsabilidad diferente de acuerdo con su actuar. Ellos ingresan al ascensor. Los dos niños ingresan. Espérenme. En las últimas horas se conoció un video en el que un paciente pierde la vida en medio de la sala de espera del hospital de Kennedy en el sur de la ciudad. Mire, lo dejaron morir. En el video se observa que 3 vigilantes y al parecer un funcionario del centro médico intentan levantar al paciente. Segundos después se lo llevan a la sala de reanimación. El hospital de Kennedy confirmó que el usuario habría ingresado el pasado 9 de enero sobre la medianoche estable y al parecer presentaba un dolor abdominal debido a la ingesta de alcohol. Desde el centro médico se pronunciaron a través de un comunicado y abro comillas. 25 minutos después, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio. De inmediato, el equipo médico inició maniobras de reanimación, las cuales se mantuvieron durante 48 minutos. Al término se declaró el fallecimiento del paciente. Se solicitó necropsia para determinar las causas de su muerte. Cierro comillas, es lo que dice el comunicado. Sí, esa noticia le interesa. Aquí, ¿quién se anima y nos escribe qué responsabilidad o de qué tipo de responsabilidad creen que a la cual nos pudiésemos estar enfrentando? Tú me avisas, María Camila, si hay algo por ahí. Sí, por acá están, ahí me escuchas, y por acá están diciendo Sí. RCs, clínicas, RC médicas, RC clínicas y hospitales, Listo. RC, bueno, hay todo Entonces, tipo de... aquí viene la importancia de tener claridad frente a cuáles son los distintos amparos y es lo que es como la intención al final de estas distintas fechas de charlas que vamos a tener y es identificar cada uno de los riesgos a los que se ven expuestos nuestros clientes. Porque aquí sí vemos, estamos frente a una persona que no lo sabemos, pero imaginémonos que la persona solamente entró, no lo atendió una enfermera, no lo atendió un paramédico, no lo atendió un médico, solamente como suele suceder, de pronto solamente le hizo el ingreso el vigilante, le dijo espere aquí un momento, nadie lo atendió, no le hicieron el conocido triage, entonces miren que aún ni siquiera ha habido una atención inicial en salud, por lo que no necesariamente estamos frente a una responsabilidad civil profesional de actividades de la salud. Podríamos estar a una responsabilidad civil profesional. Aquí eventualmente podríamos estar frente a una responsabilidad civil extracontractual porque aún ni siquiera se había alcanzado a atender al paciente, no se le había informado, por ejemplo, al médico de turno. Y esto es de lo que nos genera a nosotros la importancia de contarle a los clientes, no solamente es que ellos digan, ah, sí, me están pidiendo una póliza porque me la piden en el contrato, sino que tengan claridad frente cuando les llega este contrato de seguros, conocer que todo eso que dice la póliza cubre el riesgo al que se ven expuestos. Claramente esto va asociado al manejo del riesgo administrativo, del riesgo jurídico y del riesgo clínico al que se ve expuesto cada una de las instituciones. Si, por ejemplo, estamos hablando de actividades de la salud o, digamos, una empresa, si estamos hablando de pronto de cualquier actividad comercial, pero es importante que cada uno de nuestros clientes conozca a qué efectivamente es lo que se ve entonces expuesto frente a su actividad. Interesó eltiempo.com. En las
Aquí les traigo otro ejemplo. Qué pena que yo salga y entre de la presentación, pero no me está dejando pasar de la diapositiva. Aquí otro ejemplo que podría ser también de actividades de la salud, y esto es para que nosotros no pensemos que una actividad es menos importante que otra. Estamos encontrando que un joven murió por una bacteria tras haber recibido una inyección contra la gripa en una droguería. Entonces a veces nos encontramos que un cliente, su actividad entre comillas es bastante sencilla, solamente es pues una droguería donde de pronto eventualmente tienen un regente de farmacia o un auxiliar de farmacia, porque no siempre tiene que ser entonces, digamos, una actividad mucho mayor. Por costumbre se tiene que, mire, es que simplemente tengo una gripa, entonces, ¿qué me puede inyectar? La persona va, pero no sabemos entonces cómo está la manipulación de los lugares, no necesariamente tienen toda la sepsis que deberían tener, cómo lo están utilizando, cómo están haciendo entonces la inyectología. Recordemos que en Colombia eso está prohibido frente a las droguerías o a las farmacias, ese tipo de suministro de medicamentos, y entonces esta persona al final es el diagnóstico o el resultado luego de que se hace el informe de medicina legal, que es una fascitis necrosante, que es básicamente lo que se conoce como la bacteria come carne, y hay un síndrome de shock tóxico. Entonces vemos que no necesariamente, es importante que los clientes tengan de presente que ellos solamente deben prestar los servicios a los que efectivamente ellos están legalmente habilitados para prestarlos, y ya vamos a ver esto a dónde me lleva frente a una responsabilidad civil. Aquí tenemos otro ejemplo de responsabilidad civil. Lo justo es elegir. Poder elegir una conductora y sentirte más segura. Este no es el ejemplo. Ampliamos cobertura. Y aquí de Tigo no nos Hogar deja en pasar. Bogotá. Permítame un momento. Lo justo es elegir. Poder elegir Bueno, una esperemos un conductora momento. y sentirte más segura. Y oigan esto, Listo. un delicado accidente se registró en las últimas horas en Corferias, donde se llevaba a cabo un evento de carros y de música. Pánico, Alejandra, se vivieron. Un vehículo embistió a varias personas, pero dejemos que sea nuestro ojo de la noche, don Eduard Porras, que nos cuente qué fue lo que pasó. Eduard, adelante. Andrés, y mire, las noticias no son nada alentadoras, porque el último reporte médico de la mujer que resultó lesionada y que fue arrollada, golpeada por esa camioneta, dice que infortunadamente al final le amputaron parte de su miembro superior derecho y en este momento se encuentra aún recluida en la clínica Mederi en el centro de la ciudad. Anoche estuvimos en el punto, hablamos con algunos testigos que dicen que hubo falta de organización dentro de Corferias, y además dicen los familiares que Corferias no les ha dado una explicación clara de lo ocurrido. Pero vean ustedes mismos lo que ocurrió después de las 8 de la noche en este punto de la localidad de Teusaquillo. Error garrafal. Este accidente de tránsito ocurrió a las 8:15 de la noche dentro de las instalaciones de Corferias. En medio de una exhibición de vehículos, uno de los participantes, según testigos, aceleró su carro con tan mala suerte que perdió el control y se llevó por delante a una joven que estaba como asistente. En algún momento el señor venía acelerado y cuando frenó, el carro le derrapó y fue cuando ocurrió el accidente ahí dentro de Corferias. Varias personas alcanzaron a correr, evitando que fueran golpeadas por la camioneta. Sí, fue una mujer la que alcanzó a llevarse el carro, pero pues hasta el momento pues se dice que no es muy grave, pero pues sí, obviamente es lesión de una persona en un evento. Listo. Aquí, ¿qué nos están contando? Mira, por acá tengo RC Eventos, RC extracontractual, RC del vehículo y RC Eventos. ¿Qué más? Por acá, RC. Listo. Entonces, efectivamente, eso eventualmente puede ser una póliza de RC Eventos, que recordemos que al final de cuentas es lo que me cubre, esos riesgos derivados de la realización de un evento. Pero alguien me podría decir, venga, pero es que ahí tengo un auto, entonces puede ser la póliza del vehículo. Pues entonces aquí es donde vienen los dependes, y por eso es importante que el cliente sepa a qué riesgo se ve expuesto, porque estamos viendo que eventualmente puede ser un vehículo que, por ejemplo, no está matriculado,
solamente era parte de una exhibición, no necesariamente se ve todavía como vehículo, no puede ser necesariamente un accidente de tránsito. De todas ese tipo de situaciones, por eso les decía, no necesariamente que el riesgo o la actividad más bien sea pequeña, significa que el riesgo también es pequeño. Puede estar expuesto a riesgos muy grandes con actividades muy sencillas. Aquí vemos otro tipo de responsabilidad civil. Lo justo es elegir. Poder elegir una conductora y sentirte más segura. Y por último, el grave accidente de tránsito que ocurrió esta madrugada de una moto que terminó dentro de una construcción, las obras que están realizando sobre la avenida Caracas con calle Segunda Sur. Dice el mismo conductor que no hay una señalización clara por el carril lento sentido sur-norte, por eso terminó allá y la persona que lo acompañaba, la mujer, estaba bastante lesionada. Llegaron los organismos de socorro, atendieron a los lesionados, se los llevaron para un centro médico, pero los mismos policías que están al frente en una de las estaciones de policía manifestaron que eso es a diario, que todos los días se accidentan por la falta de señalización. Así es que el llamado es para las personas que están trabajando en este punto del centro de la ciudad, por favor, señalización para evitar estos accidentes. Listo. ¿Qué vemos por acá? Por acá nos dicen, bueno, RC derivada de cumplimiento, RC extracontractual por parte del contratista por no cumplir con la señalización, RC extracontractual de la construcción, RC derivada de cumplimiento, RC del constructor. Entonces, RC mira que es extracontractual. importante eso que nos cuentan porque miren que digamos, una misma persona puede tener distintas pólizas de responsabilidad civil y no necesariamente una puede excluir a la otra. Entonces tenemos que eventualmente podría tener una póliza de RC extracontractual derivada de cumplimiento, pero también puede tener una póliza de RC extracontractual, por ejemplo, general para su actividad. Y ahí entonces, al final de cuentas, ¿cuál es la responsabilidad civil? Pues la del constructor que no cumplió con las señalizaciones, pero ojo, ¿qué pasaría si él tiene de pronto una garantía dentro de la póliza que dice, oye, debes cumplir con todas las normatividades que existen y la norma que dice que debe tener toda la señalización? Entonces, ¿qué pasaría frente a ese tipo de riesgo donde no cumplí con la norma? Entonces, ¿la póliza me va a cubrir o no me va a cubrir? Es como lo que deben tener ahí pendiente. Y así con esto que les quiero dejar aquí, digamos, de mensaje, vamos a encontrar múltiples formas de responsabilidad civil, porque en ocasiones me hacen la consulta de, pero venga, ¿cuándo sí me cubre y cuándo no me cubre? No, decir cuándo cubre y cuándo no cubre, eso es un listado infinito de situaciones, porque es que todos los días, con el simple hecho, es más, no hemos terminado de salir de la casa y ya estamos expuestos a eventos de responsabilidad civil. Lo importante que es tener claro de cuándo puede haber una responsabilidad civil, a qué tipo de riesgo se ve expuesto nuestros posibles clientes de acuerdo con la actividad que están desarrollando y frente a los productos que tiene desarrollados el mercado, cuáles son los que mejor van a cubrir ese riesgo al que se ve expuesto. Ese es básicamente el mensaje que les queremos dejar. No sé si tenemos algún otro mensaje o continuamos. Yo creo que podemos continuar y ya yo te voy contando quiénes van escribiendo en el chat. Listo. Laurita, Entonces, Laurita, señor, complementando adelante. un poquito lo que mencionan, digamos que desde el punto de vista personal, que digamos que la responsabilidad civil no la podemos mirar a veces solo como actividades, sino también como personas. Siempre nos vemos enfrentados a qué riesgos, a riesgos contractuales y riesgos extracontractuales. Entonces, eso es lo más importante que nosotros tenemos que verlo desde esas ópticas. Y ahí el mercado asegurador tiene coberturas para uno o para el otro. ¿Sí? A veces las denominamos responsabilidad civil, a veces las denominamos de otra manera, como transportes, como cumplimiento, como otros tipos, pero siempre pensando en que hay una contractualidad y una extracontractualidad. Y ahí nosotros como asesores y nosotros como clientes y nosotros como personas estamos expuestos a múltiples riesgos. Y lo que debemos mirar es cómo protegerlos de la mejor manera con esos productos que tiene el mercado. El mercado tendrá unas exclusiones, tendrá unas coberturas. Entonces ahí es donde nosotros como asesores debemos, valga la redundancia, asesorar muy bien a nuestros clientes, tratando de que se protejan de la mejor manera y de esta manera, en el momento que ocurra alguna eventualidad, pues la compañía de seguros puede acompañarlo de la mejor manera frente a la atención de ese riesgo. Un poquito complementando lo que mencionas, Laurita. De acuerdo.
Muchas gracias. Ahí me confirma si ya pueden ver la presentación. Es que por alguna razón me sacó de la presentación, pero creo que ya la pueden ver ahí. Ahora sí, ahora sí. Y quería porque hay muchos que están preguntando temas al respecto. Lo importante es, todos los que nos están viendo, durante los 3 días vamos a resolver desde la parte educativa con Laurita y su equipo todas esas inquietudes. Hoy apenas es como introduciendo, contándoles qué es, para que los que no sepan nada, pues ahí va metiéndose en el cuento, resolviendo dudas, todo ese tipo de cosas. Así que no se los pierdan y los que de alguna manera se pierdan la formación, tranquilos, después de la culminación de cada formación, nosotros en un par de horitas después de terminar les mandamos el video para que lo complementen. Pero tranquilos, paciencia, de ahí de a poquito vamos avanzando en el proceso, ¿vale? Gracias, Laurita. Listo. Entonces, ahora sí entrando en materia y vamos ahora sí a hablar como de lo que es cada uno de estos elementos. Cuando nosotros estamos hablando de la responsabilidad civil, tengamos de presente que todos estamos expuestos a cualquier tipo de responsabilidad civil. Entonces, ¿cuál es el origen de lo que llamamos responsabilidad civil? Pues nace de cualquier acción que implique cualquier daño físico o moral a un tercero. Y básicamente, ¿cuál es la sanción o a lo que yo estoy obligado por incurrir en un tipo de responsabilidad civil? Pues es busca es indemnizar para compensar ese daño que he causado. ¿Listo? Esa es como la razón de ser de la responsabilidad civil. Como lo vimos entonces en los videos iniciales, ¿cuáles son esas situaciones que pueden dar lugar a cualquier tipo de responsabilidad civil? Entonces, mire, accidentes de tránsito, o porque estoy expuesto a una negligencia médica, o porque hay daños a la propiedad, o porque estoy incumpliendo contratos, o porque estoy realizando conductas contrarias a las buenas costumbres. Cualquiera de estas puede dar lugar a una responsabilidad civil a la que yo, causante del daño, estoy obligado a resarcir entonces esos perjuicios. Y como ven, en línea con lo que les decía al inicio, son múltiples formas en las que yo puedo causar cualquier tipo de responsabilidad civil y eventualmente para cualquiera de esas puedo encontrar entonces un tipo de seguro que me acompañe a esa exposición que tengo frente a la afectación de mi patrimonio, que es al final lo que me interesa. Entonces, ¿cuándo se genera entonces una responsabilidad civil? Entonces, esto puede sonar bastante jurídico, pero es como para que entonces nos contextualicemos un poquito de al final cuál es la expectativa que pudiésemos tener entonces de un seguro. Entonces, los requisitos para que pueda existir la responsabilidad civil entonces son que exista una acción o omisión, entonces yo hice o dejé de hacer algo que tenía que hacer en cualquiera de los dos escenarios. Que entre esa acción u omisión, entonces hay un daño que se produjo y entonces hay una relación de causalidad entre los dos. Entonces, hice o dejé de hacer algo y como consecuencia se causó un daño. Es decir, ese daño entonces es la consecuencia de eso que hice o dejé de hacer, de esa acción u omisión. Y es ahí entonces cuando entro a lo que se llama la responsabilidad civil. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad civil en Colombia, entonces les decía, es esa obligación de resarcir los perjuicios que surgen porque el causante del daño frente a la víctima, pues le ha causado entonces, valga la redundancia, ese daño. Esa responsabilidad o ese daño que causé, entonces puede ser de dos tipos. En el desarrollo de una relación jurídica o porque estoy en el desarrollo de pactos o contratos, y eso se llama responsabilidad contractual. Y aquí para que lo tengamos presente, no es que Laura lo esté omitiendo, sino que aquí, en términos generales, se va a llamar responsabilidad contractual. No le vamos todavía a poner segundo nombre. Y el daño causado a otro con el que no tengo ningún tipo de vínculo se llama responsabilidad extracontractual. Entonces tengo una responsabilidad contractual que va derivado de un contrato y extracontractual que va por fuera de una obligación contractual. Y ahí todavía no le tengo digamos, un segundo nombre. A mí esto me gusta llamarlo para que siempre lo tengamos ahí presente como, venga, tengo algo que se llama primer nombre, que es responsabilidad. Tengo algo que se llama segundo nombre, que se llama, entonces, dependiendo de la responsabilidad a la que me esté exponiendo o la que necesite revisar en este momento, y tiene un primer apellido que entonces depende del tipo de actividad que realice mi cliente. Cuando nosotros estamos hablando de responsabilidad civil, lo que se denomina como civil es aquella
obligación que hay de resarcir los perjuicios que he causado, pero con un resarcimiento pecuniario. Es decir, tengo que pagar, es de forma económica el resarcimiento de esos perjuicios, y por eso les decía, lo que busca es cubrir esa afectación o esa posible afectación al patrimonio de la persona asegurada. Porque claramente el perjuicio que causé, pues entonces está dañando es el patrimonio de la persona víctima de mi conducta. ¿Listo? Entonces, por eso es que esto se llama responsabilidad civil. Y dependiendo de la exposición o de la actividad que realice cada uno de nuestros clientes, entonces vamos a encontrar distintos tipos de responsabilidad civil. Entonces, vamos a vernos frente a algo que se llama la responsabilidad civil extracontractual. Ya lo veíamos, extra por fuera de un contrato. Entonces, son todos aquellos eventos ocurridos por fuera de un contrato. No hay ningún vínculo entre la persona que causa el daño y la persona a quien se le causa el daño. Un ejemplo de esto, de los que veíamos entonces al inicio, tenemos uno clarísimo que es, por ejemplo, el del constructor. Venga, esta persona la contratan para que haga unas reparaciones en la vía, omite hacer las señalizaciones que debería hacer. Como consecuencia, un transeúnte que va en la vía no encuentra las señalizaciones y entonces tiene un accidente y se le causa un perjuicio. ¿Tenía esa persona la obligación de cubrir como esos eventuales riesgos a los que se ve expuesto? Sí. ¿Tenía algún tipo de relación con la persona a la que le causa el daño? No. Entonces, por eso hablamos de una responsabilidad civil extracontractual. También podemos encontrarnos frente a una responsabilidad civil contractual, que como lo veíamos es contractual, hay un vínculo jurídico, estoy en el desarrollo de un contrato, pero este tipo de responsabilidades tienen un seguro propio, que ese no lo veremos aquí, que está relacionado con los seguros de cumplimiento. ¿Listo? Y también nos podemos ver expuestos ante algo que se llama la responsabilidad civil profesional, que es aquella que se deriva, son hechos ocurridos con ocasión al desarrollo de la profesión. Y vamos a encontrar también distintos seguros que van o amparan este tipo de responsabilidad. Entonces, sea por cualquier profesión. Entonces, porque son actividades de la salud, porque son ingenieros, porque son arquitectos, porque son contadores. Y entonces aquí vamos a encontrarnos frente a varias cosas. Es posible que puedan confluir una póliza de responsabilidad civil extracontractual y una póliza de responsabilidad civil profesional porque van las dos caminando, pero dependiendo del perjuicio o la forma en la que causó el perjuicio, se tendrá que afectar o la una o la otra. ¿Listo? No siempre van a ser las dos, o bueno, no se afectarían las dos, sino dependiendo de cuál es la causa del evento. Ahora bien, les decía yo que eventualmente eso lo que cubre, o este tipo de responsabilidad, lo que va encaminada es a cubrir o a resarcir, perdón, esos perjuicios que se han causado. Y aquí quiero levantar otra vez la mano. Todavía no estamos hablando de contratos de seguros. Estamos hablando de la responsabilidad civil general, porque estamos identificando el riesgo al que se ven expuestos nuestros clientes para después encontrar a qué seguro entonces nosotros lo podríamos llevar. ¿Listo? Entonces, esos perjuicios que nosotros podemos ocasionar nosotros o cualquiera de nuestros clientes son de dos tipos. Vamos a encontrar perjuicios patrimoniales y vamos a encontrar perjuicios extrapatrimoniales. Y aquí viene otra importancia frente al riesgo al que estoy expuesto. Venga, cuando yo voy a buscar un seguro que cubra esos riesgos a los que estoy expuesto, tengo que buscar uno que cubra todo a lo que yo estoy expuesto. Y entonces ahí es donde tengo que leer condicionados con las coberturas, las exclusiones, todo. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy hablando de lo que son perjuicios patrimoniales, estoy hablando de que son todo ese menoscabo o detrimento que se ocasiona al patrimonio de una persona, o sea, eso que es tangible que yo puedo cuantificar fácilmente. Los perjuicios o el patrimonio de una persona está compuesto por lo que se llama, perdón, el daño emergente y el lucro cesante. Esos son los perjuicios patrimoniales. El daño emergente es aquel entonces que está asociado a esos dineros que tiene que sacar la persona por ese perjuicio que se le ha ocasionado, por ese accidente que le ocasionaron, porque lo atropellaron, porque se cayó en el hueco, porque no lo atendieron bien, porque le hicieron la operación que no era. Entonces le toca incurrir en unos gastos. Esos gastos en los que les toca incurrir
y que obviamente no, si de no haberse ocasionado ese perjuicio no te hubiese tenido que incurrir en esos gastos, se llama daño emergente, ese daño que emerge con ocasión al siniestro. Y el lucro cesante son esos dineros que dejan de entrar en el patrimonio de nuestro cliente, perdón, de la víctima, por esos perjuicios que se le ocasionaron. Entonces, el lucro cesante, eso que cesa o deja de entrar con ocasión a esos perjuicios que se le ocasionaron. ¿Listo? Les decía también entonces que cuando se causa un perjuicio, pues entonces también estamos expuestos a algo que se llaman los perjuicios extrapatrimoniales. Y hoy en Colombia hay dos formas de revisar estos perjuicios extrapatrimoniales. Entonces, una es la del Consejo de Estado, donde en la sentencia de unificación nos habla de que hay unos perjuicios morales, unos perjuicios de daño a la salud y unos bienes constitucionalmente protegidos. El daño moral, que ese básicamente lo miramos en los dos escenarios, y es donde y además es el más común, ¿no? Es aquel que dice, venga, es esa aflicción que tiene la persona, ese dolor por esos perjuicios que se le han ocasionado, porque es que venga, si estamos hablando, por ejemplo, de actividades de la salud, es que resulta que el médico leyó la radiografía del lado que no era, y operó entonces la pierna que no era, y entonces la persona tiene ahí una aflicción porque ya no puede salir a jugar los fines de semana. Entonces, estos perjuicios extrapatrimoniales tienen una característica y es que no son fácilmente cuantificables. O sea, yo no puedo decir, es que a mí como con 20 millones de pesos se me quita el dolor, es que yo como con 100 millones, sí, pero entonces, ¿cómo llegó a esa fórmula? Ahorita que hablábamos de los perjuicios patrimoniales, les decía que son perjuicios que son fácilmente cuantificables. Yo les decía, daño emergente, entonces decimos, venga, ¿en cuántos gastos tuve yo que incurrir que de no haberme causado el accidente, pues entonces no hubiese tenido que incurrir? Mire, me tocó pagar tantos taxis, aquí tengo los soportes, tuve que pagar tantos copagos, aquí tengo los soportes, etcétera, etcétera. Lucro cesante, mire, es que yo no pude salir a trabajar. Y yo soy, por ejemplo, independiente, entonces si yo hubiese salido a trabajar, mi día de trabajo cuesta tanto, y entonces es una fórmula matemática muy sencilla. Cuando estamos hablando de los perjuicios extrapatrimoniales, no hay ninguna fórmula matemática para yo decir, es que mire, tanto más tanto, entonces me da que mi dolor se quita con 50 millones, con 20 millones. Esto realmente depende. Entonces, lo que ha pasado es que el Consejo de Estado ha definido como unos topes de valores asegurados, perdón, de valores, donde ha definido que dependiendo como del vínculo que tiene una persona con la otra, entonces ha dicho, mire, este sería como el valor máximo al que usted tendría derecho, si es la mamá, si es el papá, si es el hermano, si es el hijo, si es el abuelito, dependiendo entonces del vínculo que tenga con esa persona, entonces podría acceder a esa digamos, indemnización, y por eso les decía, todavía no estoy hablando de seguros. Es decir, porque yo causo un perjuicio, estoy obligada a resarcirlo y lo tengo que resarcir con la plática de mi bolsillo, independientemente de si tengo seguro o no. Y ahí ese es el riesgo al que yo estoy expuesto y es el que eventualmente le podría yo trasladar a una compañía de seguros. A su vez, la Corte Suprema de Justicia ha establecido unos perjuicios también extrapatrimoniales y entonces nos dice, venga, el daño moral, que es el que ya les decía hace un momento, el daño a la vida en relación y el perjuicio fisiológico, que son aquellos entonces donde me establece, venga, el daño moral, ya lo dijimos, son esa congoja que tiene entonces la persona, el daño a la vida en relación, pues entonces es como ese fraccionamiento que hay frente a mi libre desarrollo con el entorno entonces que me rodea. El perjuicio fisiológico, digamos, es esa, em, eh, ese eventual, que ya yo no me siento tranquilo con cómo está mi cuerpo frente a esos perjuicios que me ocasionaron. Y les ponía un ejemplo a la persona que de pronto, no sé, le operan la pierna que no es y entonces tenían que amputar, o le amputan un dedo y no había que amputárselo. Entonces ya yo no estoy conforme con mi cuerpo, porque yo no estaba obligado a recibir entonces ese perjuicio. Y esos son entonces los distintos perjuicios que podrían ser o a los que se vería expuesto una persona y los que deben ser entonces indemnizados, les decía, frente a esa responsabilidad civil a la que nos vemos expuestos y que al final de cuentas deben ser
resarcidos es desde el mismo bolsillo o patrimonio de quien causa entonces los perjuicios. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta o continuamos. Hola Laurita, pues hay varias, pero seguramente las vamos a tocar en posteriores oportunidades y hay varios que nos están mandando casos súper puntuales. Entonces lo que les digo Listo. es paciencia para que los toquemos, no vamos a hablar de casos puntuales ahora, acuérdense que estamos en la introducción, entonces paciencia, los hablaremos miércoles y viernes seguramente. Te los pasaré, Laurita, para que miremos si nos sirven como Listo. ejemplos en este espacio, ¿vale? Gracias. Listo. Entonces, les decía yo, vamos a identificar ese riesgo al que se ven expuestos nuestros potenciales clientes. Venga, usted con el simple desarrollo de su actividad puede causar perjuicios. Usted que es un constructor, usted que es un médico, usted que es un cirujano, usted que tiene una empresa, puede causar estos perjuicios. Ahora vamos a identificar cuál es ese seguro que puede acompañarlos a cubrir su patrimonio para que en el eventual caso de que le toque indemnizar, pues no le toque sacar toda la platica de su bolsillo. ¿Listo? Entonces, hablando en términos generales frente al contrato de seguros, recordemos que no hay una definición del contrato de seguros. Sin embargo, el Código de Comercio nos define unas características que debe tener el contrato de seguros, como es que debe ser consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Esas son como las características que debe tener entonces el contrato de seguros. Y hay unos elementos esenciales, que lo que significa que son esenciales es que en ausencia de cualquiera de estos elementos, entonces se entiende que el contrato de seguros no produce ningún tipo de efecto, es decir, siempre tienen que estar. Y entonces tenemos que es el interés asegurable, el riesgo asegurable, que claramente tiene que ser una cosa lícita, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador. Recordemos que la obligación condicional del asegurador es esa de indemnizar en el eventual caso de que ocurra, entonces el riesgo y al final de cuentas sería lograr entonces esa indemnización. La prima o precio del seguro, por eso es importante cuando el cliente pues tiene la póliza, logre entonces pagar o cumplir con su obligación de pagar la prima, específicamente pues el tomador, porque pues si no hay pago de la prima, como lo vemos, entonces no está uno de los elementos esenciales, en consecuencia, pues no hay contrato de seguros. Hay unas partes, yo sé que esto ustedes lo saben, pero es para que lo recordemos, están las partes del contrato de seguros. Y aquí, pues entonces las que vamos a encontrar en el código son estas que a mí me gusta llamarlas como principales, que son el tomador, que es esa persona natural o jurídica que traslada el riesgo a una compañía de seguros, ya sea que toma el seguro por cuenta propia o por cuenta ajena, y su obligación principal es la de pagar la prima. Y el asegurador, que es esa persona jurídica que está autorizada por la Superintendencia Financiera para asumir los riesgos que le está trasladando el tomador. Entonces, aquí en esta definición de tomador vamos a encontrar que nos vemos frente a distintos tipos de seguros, donde no necesariamente quien toma el seguro tiene que ser una persona natural o jurídica, puede ser cualquiera de las dos, y no siempre tengo que tomar el seguro para mí. Puede ser, por ejemplo, y ahí cuando estamos hablando de seguros de responsabilidad civil para actividades de la salud, de responsabilidad civil profesional, por ejemplo, podemos tener de cliente una clínica o una cooperativa que quiere diseñar un producto, por ejemplo, de talento humano en salud, de profesionales de la salud, para ese talento humano en salud que está agremiado con ellos o que trabaja con ellos y quiere entonces tomar la póliza, una persona jurídica, por cuenta ajena, que sería de estos asegurados personas naturales, y cada uno de ellos serán los asegurados. Y ahí encontramos como distintas formas en las que nosotros encontramos la comercialización de estos productos. Y hay otras partes que a mí me gusta llamarlas como intervinientes, que son entonces el asegurado, que es de quien se predica el interés asegurable, y específicamente en responsabilidad civil es quien puede causar el daño con su actuar. Entonces, aquí con esto se contesta una pregunta que es muy común en los seguros, donde venga, es que tengo un cliente que está firmando un contrato, pero resulta que la clínica, si estamos hablando, por ejemplo, de actividades de la salud, quiere aparecer como asegurada en la carátula. Y es cuando nosotros les decimos, ojo que no se puede, porque recordemos que el asegurado en un seguro de responsabilidad civil es quien puede causar el daño con su actuar. En consecuencia, pues siempre quien debe ir como asegurado en los seguros de responsabilidad civil es quien desarrolla la actividad con la que se puede causar el perjuicio. ¿Listo?
Y entonces ahí tenemos como una respuesta a una pregunta que siempre tenemos ahí, digamos, latente. Y otra parte interviniente es el beneficiario, que es pues básicamente el afectado, que es el beneficiario de la indemnización. Por eso siempre vamos a encontrar en estas pólizas terceros afectados o los de ley. Otra pregunta que comúnmente nos hacen en los seguros de responsabilidad civil es, venga, ¿cómo definimos el valor asegurado? Y ahí siempre yo les contesto es, al ser esto un seguro de tipo patrimonial, va a depender realmente de la exposición a la que se cree está cada uno, porque no necesariamente mi afectación patrimonial puede ser la misma que mi compañero o puede ser la misma que cualquier otro cliente, porque eso va a depender. Entonces realmente no hay una fórmula matemática para definir cómo llegamos al cálculo adecuado de un valor asegurado en una póliza de responsabilidad civil. Sin embargo, hoy en día es un poco más sencillo porque no tenemos mucha cultura del seguro. Entonces, estos seguros más, si bien no son de obligatoria, sí, no muchos, no todos son de obligatoria adquisición, en muchas ocasiones están tomando el seguro es porque se los piden en un contrato. Entonces, ¿cuál es el valor asegurado? Pues el que les estén pidiendo en el contrato. Será entonces de esa forma. Y esa es como, digamos, la forma hoy sencilla de hacerlo. Pero al final de cuentas, a la pregunta de cuál debería ser el valor asegurado, pues primero la define el asegurado. ¿Cuánto cree él que debería ser su valor asegurado? Y segundo, pues, será de esa forma. ¿En cuánto cree que podría estar afectado su patrimonio en el eventual caso de causar un perjuicio a cualquier tercero? Asimismo, cuando nosotros estamos hablando de seguros de responsabilidad civil profesional, que los veíamos hace un momento, mire, podemos estar expuestos a responsabilidad civil extracontractual y vamos a encontrar seguros de responsabilidad civil extracontractual. Nos vemos expuestos a responsabilidad civil profesional y vamos a encontrar seguros de responsabilidad civil profesional. Cuando nosotros estamos hablando de seguros de responsabilidad civil profesional, a veces tenemos varias preguntas. Nos encontramos que nos hacen varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo puedo asegurar una profesión? Entonces, es claro que una profesión se va a poder asegurar en Colombia cuando esté legalmente habilitado ese profesional para el ejercicio de la profesión y cuando efectivamente esa profesión goce de la tutela del Estado. Esto es, si no está legalmente habilitado, por ejemplo, estudió en el exterior y todavía no hay una homologación del título en Colombia o esa profesión no existe en Colombia, pues no se podrá dar un seguro para esa profesión. O por ejemplo, ya se graduó, pero todavía no ha cumplido todos los requisitos que establece el gobierno colombiano para darle lo que conocemos como su tarjeta profesional, pues entonces tampoco podría acceder a un seguro porque no está cumpliendo con todos los requisitos. Y el código, pues entonces nos resuelve a nosotros esas inquietudes. También es importante que tengamos en cuenta que cuando un seguro se otorga válidamente, cumplía con todos los requisitos, pero durante la vigencia de la póliza resulta que ese profesional es inhabilitado para el ejercicio de su profesión, pues se entiende que ese contrato de seguros ha terminado. Y en estos días vimos unos ejemplos donde hay dos médicos que les fue suspendida su licencia profesional por unos temas ahí que tuvieron de una falla en la atención en salud a una paciente. Y entonces lo que define al final el Colegio de Médicos es vamos a suspender la licencia. Si esos profesionales tienen una póliza, pues sencillamente esa póliza termina. Así lo dice el código y no ha pasado más nada. Es decir, si ellos siguieran ejerciendo su actividad y vuelven a cometer entonces algún error médico, pues la póliza definitivamente no les va a cubrir porque es muy claro el código y dice, pues ya ese contrato de seguro se terminó. Listo, adicional que recordemos, y lo veíamos al inicio de esta segunda parte de la charla, que uno de los elementos esenciales del contrato de seguros es esa cosa lícita. Y si estamos hablando de que ya no están habilitados para el ejercicio de la profesión, pues ya no estarían ejerciendo o ya esa cosa no sería lícita. ¿Listo? Ahora bien, ya estamos claros de a qué riesgos estoy expuesto yo con el simple desarrollo de mi actividad, que eso eventualmente puede entonces llevarme a tener una afectación de mi patrimonio, es decir, de los dineros de mi bolsillito,
y que entonces eso yo se lo podría trasladar, ese riesgo se lo puedo trasladar a una compañía de seguros, a algo que se llama un seguro de responsabilidad civil. Pero entonces, ¿eso qué significa? Entonces, el código nos dice a nosotros, mire, existe algo que se llama seguro de responsabilidad, solamente seguro de responsabilidad, por eso al inicio les hacía como la distinción entre las dos cosas. Acá nos dice el seguro de responsabilidad, que, señor compañía de seguros, su obligación es la de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de esa responsabilidad en la que incurra, de acuerdo con la ley, y claramente el propósito de esto es el resarcimiento de la víctima, que es el beneficiario de la indemnización, y dice al final, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. Entonces, aquí hay dos expresiones que están resaltadas, y esto pues las estamos resaltando nosotros, esto no viene así en el código, y la primera es perjuicios patrimoniales. Entonces, si bien es cierto, el código establece expresamente que lo que se deben indemnizar son los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, las distintas jurisprudencias han definido que esto se debe entender como el resarcimiento de los perjuicios totales que se le puedan causar a la víctima, no solamente esos que hemos definido como patrimoniales, daño emergente y lucro cesante, sino que debe ser un tipo de indemnización integral, es decir, todos los perjuicios que se le ocasionan. Es como, digamos, hace muchos años encontrábamos seguros que al final decían como que se excluye el perjuicio moral, se excluye el lucro cesante. Era muy común antes. Hoy en día eso ya no es tan común e inclusive ya no es lo que cubre la necesidad completa de los clientes. Esa es la invitación, es a que cuando ustedes estén revisando las propuestas del mercado, siempre validen que efectivamente se le están cubriendo tanto los perjuicios patrimoniales como extrapatrimoniales. Si bien es cierto, la norma dice, vea, o los jueces dicen, yo voy a entender esto de forma integral, como que así usted no lo diga, eso está cubierto, pues es mucho mejor cuando esto está claramente definido. Entonces siempre van a encontrar que dice, mire, se cubren los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales sin ningún inconveniente, o se dice, mire, es que no están excluidos, entonces es lo que deberíamos estar revisando. Y ahí les damos la tranquilidad, los productos que comercializamos hoy en día desde la Gerencia de Seguros Generales, frente a la responsabilidad civil, todos amparan o cubren tanto los perjuicios patrimoniales como los perjuicios extrapatrimoniales de esas víctimas y que pueden ser reclamados a los clientes. Otra expresión que vemos aquí resaltada es cauce. ¿Qué pasa? Antes de la ley 45 del 90, que es la que trabajó todo o definió o hizo varias modificaciones a lo que es el contrato de seguros, esta palabra no decía cauce, sino que decía sufra. Es decir, la obligación que teníamos las compañías de seguros era la de indemnizar los perjuicios que sufriera el asegurado. Entonces, básicamente lo que pasaba es que hasta que el asegurado no demostrara que había sufrido un perjuicio, palabras más, palabras menos, que lo hubiesen condenado en el proceso judicial y en consecuencia se le declaró responsable, y entonces ahí en la sentencia era donde estaba a qué indemnización era la que accedía la víctima, no se activaba la póliza, por así decirlo. Entonces lo que se estaba encontrando era que había una revictimización de la víctima porque le tocaba esperar hasta que terminara el proceso. En Colombia, hace algunos años, hasta antes de la modificación del Código Procesal, un proceso ordinario, que era donde se llevaban este tipo de procesos de responsabilidad civil, podría durar muchos años, 10 años, 15 años. Entonces, básicamente, digamos, no sé, en 20 años, cuando se definiera, o en 10 años cuando se definiera el proceso, pues imagínense, la víctima podía estar o no estar, cuánta plata ya se había gastado. Cuando le llegaba la indemnización ya era para pagar lo que se había gastado para llevar a ese proceso. Entonces, ya hoy en día se demoran un poco menos, pero también se demoran, que son los procesos declarativos, y entonces se demoran más o menos unos 5 o 7 años estos procesos, pero también se demoran bastantes. Entonces, con la ley 45 del 90 se cambia la expresión sufra por cauce, se le obliga a las compañías de seguros entonces a indemnizar son los perjuicios que cause el asegurado, y con esto nace algo que se llama la acción directa, que es esa obligación, básicamente es esa forma que tiene la víctima de ir directamente al asegurador sin necesidad de pasar al asegurado, es decir, o al causante del daño. Si tiene todas las formas de reclamarle directamente a la compañía de seguros, entonces podrá hacer la reclamación.
Luego, también nos dice a nosotros, mire, son asegurables tanto la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, siempre teniendo ahí de presente la restricción indicada en el artículo 1055. ¿Qué nos dice a nosotros el artículo 1055? Mire, señor compañía de seguros, ¿qué definitivamente usted no puede asegurar? Ni el dolo, ni la culpa grave, ni los actos meramente potestativos, ni del tomador, ni del asegurado, ni del beneficiario, así como tampoco las sanciones de carácter penal o policivo. Pero luego entonces, esa es como la parte general del contrato de seguros, pero luego en la parte especial del seguro de responsabilidad nos dice a nosotros, oiga, la culpa grave sí la puede cubrir. Y esto es apenas lógico en el entendido que la culpa grave, palabras más, palabras menos, es causar esos perjuicios porque no tuve el deber, digamos, de cuidado que tiene un buen padre de familia en el desarrollo de su actividad. Pues claro, si yo hubiese tenido todos los cuidados que debía haber tenido, pues seguramente entonces no causó esos perjuicios. Por eso entonces es importante que tengamos de presente que los seguros de responsabilidad civil que estemos nosotros comercializando, que le estemos compartiendo a nuestros clientes, cubran inclusive este tipo de riesgos. ¿Listo? Entonces les decía, hay algo que se llama la acción directa, que es entonces ¿qué? Yo puedo ser el tercero afectado, tengo alguien que puede ser el asegurado y hay una compañía de seguros. Entonces, lo que normalmente pasa es que a este tercero afectado tenga que venir al asegurado y el asegurado ir a la compañía de seguros para lograr la indemnización, normalmente con un proceso judicial. Pero con la acción directa lo que puede pasar es que el tercero afectado vaya directamente a la compañía de seguros si tiene todos los elementos para hacer su reclamación y no necesite o no se le exija ir entonces al asegurado. ¿Listo? Y eventualmente lo que puede pasar es que la compañía de seguros vaya al asegurado, confirme que efectivamente si pasó o no pasó algo y, digamos, se pueda lograr esa indemnización del tercero afectado. Luego, entonces, cuando ya nosotros tenemos todo esto, ya tenemos claro cuál es el riesgo al que se ve expuesto el cliente, que yo lo puedo trasladar a una compañía de seguros y hay distintos seguros a los que yo puedo acceder. Y cuando entonces se causan esos perjuicios o con el desarrollo entonces de mi actuar, debo tener claro otra cosa y es hasta cuánto tiempo tiene la víctima para reclamarle al causante del daño por esos perjuicios que ha causado. Y eso entonces se llama prescripción. Entonces, básicamente, ¿qué es la prescripción? Y aquí otra vez vamos a hablar de lo que es solamente frente a la actividad general y luego entonces lo vamos a aplicar frente al contrato de seguros. Entonces, básicamente la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones. Esto es, recordemos, cuando yo causo un perjuicio, me nace la obligación de resarcir esos perjuicios que ocasioné, cuando yo causo un daño, perdón. Entonces, con la prescripción se extingue esa obligación que adquirí. En Colombia, las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil están sujetas a algo que se llama la prescripción extintiva. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, se va extinguiendo la posibilidad de que ese tercero afectado me reclame por los perjuicios que se le causaron. Y ese tiempo, o cuánto es el tiempo que tiene la víctima para reclamarme desde ese momento en que le causé el daño, 10 años. Y aquí estamos hablando de la responsabilidad civil general. No tengo contrato de seguros, o sea, yo tengo que pagar con mi propio bolsillo los perjuicios que causé, entonces la víctima tiene hasta 10 años para reclamarme a mí. Ese riesgo yo se lo puedo trasladar a una compañía de seguros como lo veíamos hace un momento. Y nace lo que es el contrato de seguros y las acciones derivadas de ese contrato de seguros. Y entonces nos dice a nosotros, ahora sí nos vamos al Código de Comercio, que es claramente lo que trabaja todo lo que son las acciones derivadas del contrato de seguros, y nos dice, oiga, hay dos tipos de prescripciones frente a las acciones derivadas del contrato de seguros y esto aplica inclusive para el seguro de responsabilidad civil. Y entonces vamos a encontrar que dependiendo de las personas o respecto de las personas a las cuales se les aplica la prescripción, vamos a encontrar que la ordinaria se le aplica al interesado y la extraordinaria a toda clase de personas. Y dependiendo de los tiempos en la que se extingue, vamos a encontrar que la ordinaria es de 2 años y la extraordinaria es de 5 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos hablando de las acciones derivadas del contrato de seguros, vamos a encontrar que hay dos tipos de prescripción, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria que es de 2 años
y corre pues contra el interesado, porque desde el momento en que tiene conocimiento o ha debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. Entonces, básicamente esta es la que se le aplica al asegurado. Y la extraordinaria, que es de 5 años y corre contra toda clase de personas y comienza a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Esto es, básicamente la prescripción extraordinaria es la que se le aplica a los terceros afectados. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengamos presente, tenemos la prescripción general o la que se aplica a las acciones derivadas de la responsabilidad civil general, que es de 10 años. Y tenemos la prescripción que se le aplica a las acciones derivadas del contrato de seguros, que es ordinaria, ordinaria de 2 años y extraordinaria de 5 años. Listo. También cuando nosotros estamos hablando de la prescripción, entonces tenemos que en el seguro de responsabilidad civil, el siniestro tiene unas formas en las que se va a entender ocurrido. Esto es, cuando nosotros estamos hablando desde qué momento se le comienza a contar el tiempo a la víctima, entonces es desde el momento en el que ocurre ese hecho externo imputable al asegurado, es la fecha a partir de la cual corre la prescripción respecto de la víctima. Es decir, le hicieron la operación, le dejaron la compresita adentro, ahí nadie sabe que le dejaron la gasita adentro a la persona, desde ese momento comienza a correr ese tiempo o se entiende que ahí ocurrió el siniestro y comienzan a contarse estos tiempos de la prescripción que vimos hace un momento. Y frente al asegurado le va a comenzar a correr la prescripción desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial. ¿Listo? Entonces, esto es, Pío, lo que yo tenía para contarles el día de hoy frente al tema de las generalidades del contrato de seguros. Vale, Laurita, Y muy de la bien. responsabilidad civil. Vale, muy bien. Ahí recuperé como unas 6 o 7 preguntas que tenemos súper interesantes. Ahora, de pronto, en un momentico las organizamos para saber si las vemos el miércoles o el jueves en tus ejemplos y que nos puedan servir. De lo contrario, bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí nos han hecho una serie de comentarios, algunas cosas. Aquí no sé si vamos a tocar, creo que no, vamos a tocar la RC respecto a los seguros de generales, respecto a los de automóviles y respecto a las de cumplimiento, las vamos a ver después. Aquí solamente enfocado en los seguros de generales, ¿cierto, Laurita? Sí, señora, así es. Perfecto. Creo que, bueno, tuvimos un poquitico, casi llegamos a las 900 y pico de personas conectadas acá. Quería hacerte una pregunta aquí, espero no ponerte en líos, y es que quisiera no desaprovechar esto que estamos haciendo, Laurita, y es, a mí me gustaría que como la herramienta y la información que vamos a dar es la información de esto y yo ver si esto me sirve de idoneidad y darle idoneidad a las personas, por lo menos en RC, de este proceso. ¿Tú qué opinas? Yo opino que sí. Muy bien, entonces para Entonces, todos los que Milton, están... ¿tú cómo lo ves? Sí, Pío, digamos que un poco lo que se intenta hacer es un barrido completo, entonces nos parece, Sí, digamos que desde el punto de vista de idoneidad se puede asimilar y pues que nos acompañen paralelamente con los dos temas. Además, pues con las preguntas que nos van a surgir, pues va a haber una fortaleza mucho mayor en ese sentido, entonces creo que sí, Pío. listo, perfecto. Entonces, para que todos los que están aquí conectados estén súper atentos a que, uno, tienen que cumplir con las 3 jornadas, lunes, miércoles, existencia del registro en la herramienta nuestra y pues nada, el viernes ahí les entregaremos la evaluación, les damos el fin de semana para que el lunes ya nosotros tengamos los resultados y pues los que pasen maravilloso les damos idoneidad en RC para que se pongan a vender y de una vez empiecen a preparar cosas con lo que están viendo aquí de quiénes serían esos posibles clientes a los que les podríamos dar, porque esa sería también otra respuesta que necesitaríamos, que nos dijeran qué tantos tienen, tal, y crear los suficientes leads para que desde su oficina y con su gestor, pues los acompañemos a dar la venta si son nuevos en esto y podamos resolver. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Milton, Laurita, María C, por esta introducción. Cualquier cosa que tengamos importante, pues nos vemos el miércoles y pues nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes, buen gracias. día. Muchas gracias, Chao. feliz día y semana, que estén bien.
Que estén bien, muchas gracias. Enviaremos la grabación durante el día para que estén pendientes. Gracias.